Bueno, vamos a seguir entonces. Estábamos acá. Que entonces consideremos, vamos a la ley C. Consideremos que tenemos un sistema, tres sistemas en realidad, A, B y C, y lo definimos, eso que yo conté recién de mezclar el agua y el hielo, lo vamos a ver un poco más riguroso. Acá. Consideremos tres sistemas A, B y C y una pared de térmica. Significa una pared que transfiere energía, que permite transferencia de energía, pero que no permite transferencia de materia. O sea, que no se mezclan los sistemas A y C, sino que se transfiere energía a los unos. Entonces, supongamos que el sistema A está en equilibrio con el sistema C. Ya que yo espero mucho tiempo, el A y el C están en equilibrio. Significa que tienen las tres cantidades, la presión, volumen y temperatura, no cambian en el tiempo. ¿Sí? Eso significa que están en equilibrio térmico. Y los dos sistemas A y C tienen esas mismas, o tienen la misma temperatura, mejor dicho. ¿No? El volumen puede ser distinto porque pueden ser distintos tipos de sistemas, pero lo importante es que la temperatura en ambos sistemas A y C son iguales. ¿Sí? Y no cambian entre sí además. En el tiempo no cambian. Supongamos que ahora el sistema B también está en equilibrio con el C. O sea, si A está en equilibrio con el C y B está también en equilibrio térmico con el C, A con C y B con C, la conclusión es que A y B también están en equilibrio. Eso es lo que se conoce como ley cero de la termodinámica. Que si un sistema A está en equilibrio con C y A está en equilibrio con C y B está en equilibrio con C, entonces A y B están también en equilibrio térmico. ¿Sí? Eso lo que me permite es esa condición de equilibrio entre los sistemas, me permite introducir el concepto de temperatura. Porque uno habla que en ese caso cuando A está en equilibrio con C y B está en equilibrio con C, entonces A con B está en equilibrio con B. Eso quiere decir que todos los tres sistemas están todos a la misma temperatura. ¿Sí? ¿Qué es la temperatura entonces? La temperatura es una propiedad justamente que define, por lo que acabo de decir recién, de la ley cero, define el estado térmico del sistema. ¿Sí? Es una propiedad que me define justamente este estado. ¿Sí? En general, una cosa general es que todo sistema, en general, cuando hay una variación en la temperatura, se produce un cambio físico, un cambio medible en las propiedades del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo bueno, también lo vamos a ver ahora en breve, que es, tengo una varilla, por ejemplo, un cuerpo y lo caliento, lo que va a pasar es que se va a dilatar. ¿Sí? También hay otras propiedades, como por ejemplo la resistencia en un cable, cambia según la temperatura a la cual se el cable, ¿sí? O la presión de un gas, si esta mayor temperatura tiene mayor presión. ¿Sí? O sea que siempre hay acompañado a un cambio de temperatura, a un cambio seguro en algunas propiedades de ese sistema. Por ejemplo, el que ustedes conocen muy bien es los termómetros. Así que yo tengo uno acá, que es un termómetro con el uno se mide la temperatura. ¿Sí? Ustedes saben que los termómetros es un cuerpo de cristal, un tubito de cristal, muy chiquito, muy finito. ¿Sí? Y en la parte de abajo, esta parte que es media como brillante y plateada, es mercurio. ¿Sí? Entonces, si uno mide, uno puede, lo que hace justamente cuando quiere determinar la temperatura, se fija dónde está el límite de la columna de mercurio. ¿Sí? Uno mide ahí, la escala que está acá, dice 36. ¿Y qué pasa cuando uno se lo coloca en el cuerpo? O si está más abajo, digamos, uno puede poner más abajo esto, y ahora dice 35. Si se lo coloca en contacto con el cuerpo, ustedes saben que, por lo que acabo de decir recién, es que al cabo de un tiempo va a alcanzar un cierto estado de equilibrio. El termómetro, el mercurio que está en el termómetro con mi cuerpo. ¿Sí? Al cabo de un tiempo va a alcanzar, no sé, 36,5, por ejemplo, la temperatura. Y algo, ¿sí? 36 y algo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que esto, el mercurio, que está a una cierta temperatura,
va a alcanzar la temperatura de mi cuerpo, que es bastante constante, ¿sí? ¿Y eso cómo lo determino? ¿Cómo es que cambió la temperatura? ¿Cómo es que midió la temperatura? Y viene acompañada con algún cambio en alguna propiedad. Por ejemplo, en el mercurio, cuando se calienta, si ustedes esperan un rato largo, van a ver que la columna de mercurio va a subir. Entonces, acompañado de ese aumento de la temperatura del mercurio, está el cambio en esta propiedad termométrica, se llama. Porque aumenta el volumen del mercurio acá, producto de que aumentó la temperatura hasta un cierto punto. Aumenta hasta cierto, no definitivamente, sino aumenta hasta que alcanza un estado de equilibrio con mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, estas propiedades termométricas, por ejemplo, en este caso, el volumen de la columna de mercurio, me permite determinar la temperatura. ¿Sí? Y hay muchas escalas para medir la temperatura. Está la primera, que es la escala de Celsius, ¿sí? En el cual uno lo que hace es lo siguiente. Agarra, por ejemplo, imaginemos esto. Agarramos el mercurio, puede ser cualquier propiedad, puede ser un gas, el volumen de un gas, el volumen de un globo. Si yo tengo alguna manera de determinar el volumen del globo, lo pongo en contacto con hielo. ¿Sí? Imagínense que este es mi sistema, mi termómetro, que no importa que sea de mercurio, puede ser cualquier cosa, en el cual yo tengo que registrar un cambio. Entonces yo, por ejemplo, lo pongo en contacto con hielo, agua y hielo. Entonces le espero un rato que esté en equilibrio el mercurio, el termómetro, con el hielo. Me espero un rato. Cuando veo que no cambia nada, ahí marco. Pongo una raya y digo, ahí vale 0. Defino la temperatura 0 es cuando está en hielo. Entonces, el nivel de mercurio llegó hasta cierta altura, ahí pongo 0. Ahora voy y agarro el termómetro y lo pongo en contacto con agua hirviendo a presión atmosférica, que son cuando tengo la pava, por ejemplo, en la hornalla, que empieza a evaporarse, y digo que esa temperatura, o sea, cuando pongo el contacto, el termómetro ahí, y veo que alcanza, va subiendo la columna de mercurio hasta cierto valor. Cuando se detuvo y alcanzó el equilibrio, el termómetro, con esa agua hirviendo, digo que eso vale 100 grados Celsius. Entonces, el hielo vale 0, lo definí yo, porque digo que vale 0, en mi sistema de referencia, 0. Y cuando está en agua hirviendo vale 100. Y una vez que digo que vale 0 y 100, y después divido esa longitud, esa escala, desde 0 a 100, la divido en 100 pedacitos. Cada uno de esos pedacitos es un grado. Esa es la escala de Celsius. Entonces ahora ya está. Yo puse de referencia el agua con el hielo, básicamente, el agua con hielo, el equilibrio, con el termómetro, y el agua a 100 grados también en equilibrio con el termómetro. Entonces yo ahora con ese termómetro puedo ir y medir, por ejemplo, la temperatura de la mesa. Donde caiga el nivel de mercurio, me dice la temperatura, vale, no sé, 10. O mido el agua para el mate. Lo pongo en contacto y llega hasta cierta altura que va a ser 80. O sea, al fijar los extremos, defino la escala. ¿Sí? Así como está la escala de Celsius, que me está definida en términos de esos dos valores, está la escala de Fahrenheit, que es análoga, pero tiene una diferencia. En vez de dividirlo en 100 pedacitos, está dividido en otro número de pedacitos en vez de ser 100, y define la escala de Fahrenheit. Pero es básicamente la misma idea, es definir los puntos fijos, ¿sí? Y el número de divisiones. ¿Sí? Acá hay una manera de pasar de la escala de Fahrenheit a la escala de Celsius. ¿Sí? Y por último está la escala de Kelvin, que es la que vamos a utilizar mucho nosotros, que es lo que se conoce como escala absoluta. ¿Sí? Que en vez de ser el cero, el agua con hielo, en equilibrio, es lo que se conoce como digamos, el cero de la escala se conoce como menos 273,16, o sea, es el extrapolar a la más baja temperatura posible que se puede alcanzar. Eso ocurre en términos de la escala de Celsius, menos 273 grados centígrados o Celsius. ¿Sí? Es lo que se conoce como el cero absoluto, cosa que no se puede alcanzar nunca, pero donde uno imagina que a esa temperatura la agitación molecular se detiene. En esa escala de Kelvin, en el cual el cero absoluto es en el cual todo supuestamente está estático,
la temperatura del agua con el hielo es 273,16 grados Kelvin. ¿Sí? Bueno, eso básicamente es lo que para hablar de temperatura. ¿Sí? La división es otra cosa, el número de divisiones, el ancho de las divisiones, 1 grado Kelvin es igual que 1 grado Celsius. Eso es igual. Pero está corrido. Lo que para Celsius es 0 grados, el hielo, para Kelvin es 273,15. ¿Sí? Bueno. Y acá están básicamente una representación de lo que serían los termómetros, ¿sí? Kelvin, Celsius y Fahrenheit, cómo pasar de una escala a otra. ¿Sí? Entonces, en definitiva, yo mido la temperatura midiendo alguna propiedad. O determino la temperatura de algún sistema, de un dado sistema, en términos de alguna propiedad termométrica. Por ejemplo, la altura de la columna de mercurio. ¿Sí? Pero asumiendo tal cosa, una cosa muy importante, que cuando yo pongo en contacto el termómetro con ese sistema, al cabo de un cierto tiempo, el sistema va a alcanzar un equilibrio, o sea, va a estar en equilibrio el sistema y el termómetro, entonces yo puedo medir en el termómetro la propiedad que yo quiero, la temperatura en este caso. ¿Sí? Abro paréntesis. Efectos mecánicos, eso es lo que yo le decía recién, esos términos, esas variaciones debido a las temperaturas. ¿Sí? Y les voy a poner un sonido, acá hay una imagen superior de lo que serían las vías del tren. ¿Sí? Acá hay un puente, es un puente que cruza un río, ¿sí? Y tiene esta apertura. No sé si ustedes se imaginan por qué tengo estas aberturas acá. ¿Sí? Si es producto de... Por la dilatación del calor o de la compresión por el frío. Claro, exactamente. Ustedes por ahí se acordarán, no sé si, a ver si van a escuchar esto. ¿Escuchan el sonido? ¿Escucharon el sonido? ¿No se escucha nada? No. A ver, vamos a ver si lo puedo transmitir. Si no, este lo toco. No se escucha. Ah, no se puede pedir, no lo van a escuchar. Bueno, no importa, no es importante. Cuando el sonido del tren era, cuando el tren pasa por las vías, ustedes habrán viajado en el tren alguna vez, escuchan el típico totón, 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 ¿no? El sonido de ese rebotón, del rebote de las ruedas con las vías. ¿Sí? Ese rebote de las ruedas, ese golpe que es constante, ¿no? Y que puede ser más o menos fuerte, según el tren, es el golpe que tienen las ruedas cuando pasa por esta abertura. ¿Sí? Si obviamente si las vías estuvieran bien unidas, ¿sí? No habría ningún ruido de tren, más que por el sonido del rodamiento. Pero ese sonido de golpeteo, que es casi constante, ¿no? En el trayecto del tren, en el recorrido del tren, es el momento en que la rueda viene por la vía y cae en esta abertura, después sigue, ¿no? Pero ese ruido, dice usted, ¿por qué no juntan las vías? Y listo, entonces no tengo más ruido. El tema es que cuando aumenta la temperatura, las vías, como por ejemplo ocurre con la temperatura, cuando el termómetro está sometido a mayor temperatura, se dilata. En el termómetro del mercurio aumenta el volumen, en las vías, por ejemplo, se expande el metal. Lo mismo ocurre con el puente. Cuando aumenta la temperatura, en este caso, lo que se expande es el concreto. ¿Sí? El concreto que forma con el cual, y las varillas y toda la parte de la estructura del puente se dilata, se expande. Y puede ocurrir algo como esto, por ejemplo. Esto que está acá es una imagen real. Yo la verdad que la saqué de internet, no recuerdo bien de dónde está sacada esta foto, pero esto se ve el efecto de la temperatura. Esta es una vía que no tiene ningún tipo de separación entre los tramos. Entonces, cuando aumenta mucho la temperatura en verano, lo que ocurre es que se dilata. Y como no tiene manera de escapar por ningún lado, se tuerce para todos lados. ¿Sí? Porque las vías son muy largas. Entonces, si quiere dilatar y no encuentra la manera, se va a torcer para los costados, para dilatarse. ¿Sí? Entonces, eso ocurre porque cuando aumenta la temperatura, lo que aumenta es la agitación térmica. O sea, la velocidad de las moléculas aumenta. Ustedes saben que la velocidad está relacionada, por ejemplo, si lo piensan en el sólido como un resorte, como la amplitud máxima, o sea, mientras más velocidad tenga el sistema masa resorte, por ejemplo, si tiene mayor energía, tiene mayor amplitud el movimiento. Eso se traduce que el sistema como un todo, si todas las moléculas se expanden cada vez más,
se oscilan con mayor amplitud, eso quiere decir que el sistema se va a dilatar, va a ser más grande, porque va a oscilar cada vez con mayor amplitud. Eso se debe al aumento o a la variación de la temperatura, ¿sí? Bueno, hay unas expresiones empíricas que me permiten determinar o relacionar ese aumento, ese cambio o disminución de las dimensiones de un objeto en términos del cambio en la temperatura, a través de esta expresión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una varilla y longitud L0, ¿sí? Y esta sufre un cambio en temperaturas en delta T, va a haber un cambio en un aumento, un delta L final menos L inicial, un delta L, un aumento en la longitud de ese objeto, medida por un constante alfa que depende del sistema de material. ¿Sí? Ya, a un cambio de delta T, está asociado a un cambio de delta L. ¿Sí? Esta expresión es la misma que está acá abajo. Además que acá desarmé lo que sería L final menos L inicial y lo pasé para el otro lado. Pero básicamente me dice que asociado a un cambio de temperatura hay un cambio en las dimensiones del objeto, donde alfa es lo que se conoce como coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Esto sería para el caso de una dimensión. Yo tengo una varilla que aumenta la temperatura en delta T y cambia la longitud en delta L. Pero también ocurre en una superficie o en un volumen, donde van a aumentar en todas las direcciones. Si fuese una superficie, aumenta en una dirección y en otra. Si es en un volumen, aumenta en las tres direcciones. Entonces uno puede definir, no se conoce el coeficiente de dilatación volumétrica, que es lo que está asociado al cambio volumétrico de un objeto debido a un cambio de temperatura, o si fuera un área inicial a un delta área asociado a un cambio de temperatura. ¿Sí? Esto básicamente es un paréntesis porque era un comentario nomás, ustedes van a tener ejercicios sobre esto, pero es cuáles son las consecuencias de las variaciones de temperatura. Igual yo ya lo había comentado, por ejemplo, en el caso de los termómetros, y en particular el termómetro de mercurio, ahí ya se ve cómo un cambio de temperatura se traduce en un cambio en alguna propiedad termométrica. En ese caso el volumen, en el caso de mercurio, y acá le pongo las expresiones para cualquier tipo de dimensión, digamos, del objeto. ¿Sí? Eso era la consecuencia de temperatura. Cierro paréntesis y volvamos a la termodinámica. Y ya vamos en la recta final. ¿Sí? Vamos a ver lo que sería, entonces, yo les hablé que la termodinámica lo que estudia son los procesos de transferencia de energía y las variaciones de las variables termodinámicas, presión, volumen, y la última que definí, que es la temperatura. ¿Sí? Vamos a recordar brevemente, ¿se acuerdan? Cuando abrimos el teorema de trabajo de energía mecánica para un sistema de partículas, hablamos de esto, ¿no? Variación de energía cinética, trabajo de todas las fuerzas, proceso de transferencia de energía. Lo que yo les conté es el ejemplo de empujar la bicicleta. Yo transfiero energía mediante este proceso, que es el trabajo. El trabajo es un proceso de transferencia de energía, es un trabajo mecánico, porque yo hago una fuerza, lo integro en el desplazamiento y me da la variación de energía cinética. Y acá se ve. Esto es el estado de mi sistema, o sea, si tengo la velocidad, cuál es la velocidad de mi sistema, y esto es el proceso de transferencia, que es el trabajo. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a extender un poco más esto. Nosotros vimos la mecánica, vamos a extender un poco más ahora. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo había dado en su momento, que cuando tengo un sistema de partículas, tengo, ¿te acuerdas? La variación, por un lado tengo la variación de energía mecánica del centro de masa, del sistema de partículas, más esta variación de energía que es la energía relativa al centro de masa, ¿sí? Energía cinética y potencial. Eso es la energía microscópica, es algo interno de mi sistema, ¿sí? Por un lado tengo, del lado izquierdo acá, lo que sería ese es el teorema de trabajo de energía, ¿eh? Para un sistema de partículas. Pero del lado izquierdo tengo lo que sería el centro de masa, el movimiento del centro de masa, ¿sí? Energía macroscópica se llama, porque es el movimiento de mi sistema como un todo. Todo el sistema se mueve, por ejemplo, en un vaso, una botella con agua, la arrojo, entonces el centro de masa de la botella del agua se traslada, por ejemplo, aumenta, cambia la energía mecánica, potencial cinética. Pero internamente, y si yo me paro ahora en la botella, internamente hay energía almacenada ahí, que es la energía microscópica, que es la energía de las moléculas dentro de la botella, ¿sí? La botella, el agua dentro de la botella, que se mueven entre sí en forma relativa y que eventualmente tienen también energías potenciales entre sí, afectivas. ¿Sí?
Esa es la energía microscópica. Y ustedes saben muy bien que todas esas variaciones de energía es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, internas y externas y todo eso. Eso es el teorema de trabajo de energía mecánica que ustedes vieron hasta ahora. La pregunta ¿es la única forma de transferir energía a mi sistema? Este es mi sistema. Del lado izquierdo, mi sistema, es todos los procesos de transferencia. ¿Es la única forma a través de mi trabajo mecánico? Y bueno, la respuesta es no. La respuesta es no, porque existe otra manera de transferir energía, que es lo que yo les comenté, es calor. El calor es otro proceso de transferencia de energía. ¿Sí? Antes de ir a calor, veamos brevemente qué ocurre, cómo definimos ahora el trabajo, este proceso de trabajo, sobre un gas. Porque no vamos a hacer, en termodinámica no vamos a trabajar como el trabajo, como el integral de la fuerza por el desplazamiento, sino que como hablamos de presión y volumen, vamos a definirlo en términos de esas cantidades. Imaginemos que tengo, por ejemplo, el caso más sencillo, más fácil de visualizar es, tengo un gas acá adentro de un émbolo, ¿sí? El gas está a cierta presión y volumen y temperatura, ¿sí? Y el émbolo tiene un área A. Entonces yo ahora le hago una fuerza al gas, lo comprimo, ¿sí? Y disminuyo la altura en delta I, en diferencial de I, ¿sí? Lo comprimo, o sea, le hago una fuerza justamente para disminuir el volumen. Voy a hacer trabajo. Entonces, el trabajo que yo aplico, básicamente es la fuerza que yo hago sobre el sistema. Al comprimirlo, es menos FI diferencial de I. ¿Por qué? Porque yo aplico una fuerza, pero el diferencial de I es negativo, ¿sí? Es en la otra dirección. O sea que el trabajo que yo hago sobre el gas, el diferencial de trabajo, es menos F diferencial de I. Pero como yo sé que la fuerza lo puedo interpretar, lo puedo reescribir en términos de la presión y el área, que es lo que a mí me interesa que aparezca la presión, porque es la variable termodinámica, escribo fuerza igual a presión por área, y el área diferencial de I no es otra cosa que el cambio en el volumen, porque es el volumen de un cilindro. O sea que el trabajo, que ustedes ya lo conocían y que lo puedo escribir como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, lo puedo también reescribir en términos de la presión y el diferencial de volumen, el cambio de volumen. O sea que el trabajo en termodinámica lo vamos a definir el trabajo mecánico como menos la integral entre el estado inicial y final de la presión diferencial de volumen. Eso sería el trabajo sobre el sistema. El ejemplo es, yo comprimo el gas. Pero nosotros vamos a estudiar no el trabajo que yo hago sobre el sistema. Estamos interesados en el nivel del trabajo que hace el sistema, o sea, el gas, por ejemplo, sobre su entorno. ¿Sí? El trabajo del gas, que es lo mismo, básicamente la única diferencia es quién aplica la fuerza. Si yo aplico una fuerza sobre el gas, y cambio el volumen, el gas, por la tercera ley de Newton, también me aplica una fuerza al émbolo, o hacia el entorno, hacia mí. ¿Sí? Pero de sentido contrario. O sea que la única diferencia entre el trabajo que yo hago sobre el sistema y el trabajo que hace el sistema sobre mí o sobre su entorno es un signo, es el signo de la fuerza. O sea que el trabajo del sistema, el trabajo que hace el gas, la definición que vamos a usar ahora, a partir de ahora, es la integral entre el estado inicial, o sea, el volumen inicial, por ejemplo, o la presión inicial, y el estado final, de la presión diferencial de volumen. Ese es el trabajo del sistema, con el signo más. Trabajo del sistema. ¿Y qué significa esto? Y bueno, imaginemos que yo acá tengo un dibujito, un diagrama que se llama PV, ¿sí? Entonces yo con los puntos, ¿se acuerdan cuando yo definía que yo en un punto en ese diagrama, yo defino en qué estado está mi sistema? Porque sé el volumen, la presión, y hay un eje más que yo no dibujé, que es la temperatura. Y imagínense que está en un estado inicial, entonces yo, por ejemplo, el sistema lo llevo mediante un proceso termodinámico, lo hago evolucionar, por ejemplo, lo comprimo, manteniendo presión constante hasta cierto punto final, y después, manteniendo el volumen fijo, le aumento la presión, por ejemplo. Entonces hago este trayecto, este proceso. Lo llevo al sistema desde acá, desde el estado inicial, hasta este punto. Por ejemplo, le pongo al émbolo, le pongo un peso arriba, entonces que esa presión sea, la fuerza, sea el peso, sea constante, o sea que la presión es constante, y se comprime el gas hasta cierto fin. Y después, por ejemplo, lo que puedo hacer es, fijo ahora el émbolo, lo mantengo rígido, el volumen rígido, y lo caliento.
Entonces aumenta la presión porque aumenta la agitación térmica dentro, entonces lo llevo del estado inicial al estado final. Esto sería un posible proceso, pero puede haber muchísimos. Puedo subir, llegar al estado final mediante manteniendo el volumen constante al principio, aumentando la presión y después llevando el volumen a presión constante hasta el final, o puedo ir por una trayectoria más curva, de un estado inicial a un estado final. En todos estos tres casos, y muchos más que ustedes se puedan imaginar, uno puede calcular el trabajo. Esto es como si fuera F, la presión, y volumen sería como si fuera X, o sea que esta es la integral de F diferencial de X. Ustedes saben muy bien que si yo conozco la función, la puedo hacer la integral, la hago la integral, pero también tengo una interpretación geométrica de la integral, que es el área bajo la curva. O sea que el trabajo del sistema no es otra cosa que el área bajo la curva de esta función, P en términos de B. O sea que yo conozco la función, o conozco la forma, digamos, geométrica de la función y calculo el área bajo la curva, por ejemplo acá está sombreada, un poquito más en amarillo o algo así, esta área no es otra cosa que el trabajo. Porque yo definí el trabajo así, y acá tengo, fíjense, la función versus la coordenada, la variable independiente, que es el volumen en este caso, y esta integral es el área bajo la curva. O sea, del estado inicial al final, calculé el área, y eso es el trabajo. ¿Está bien? Bueno, así como definí el trabajo, hablé un poquito de lo que es energía interna, que tiene que ver con la energía de mi sistema, esto que yo definí acá, ¿no? Lo que hablé acá, esta energía que es la energía microscópica, lo que es interno a mi sistema. ¿Sí? Es la energía asociada a las componentes microscópicas, energía cinética y potencial interna de mi sistema. ¿Sí? Mientras mayor temperatura tenga, vamos, es así, va a haber mayor agitación térmica, mayor energía interna de mi sistema. Eso por un lado es energía interna. Y por otro lado tengo el calor, que es un proceso de transferencia de energía. Que lo vengo diciendo varias veces, pero todavía como que no queda claro qué es el calor. ¿Sí? Para eso voy a hablar un poquito de calor, que es, básicamente es un concepto que apareció, digamos, en el 1800, ¿sí? Y que, bueno, mediante muchos estudios, yo lo voy a hacer muy corta esto, se pudo relacionar lo que sería el calor, este proceso de transferencia, con el equivalente mecánico. ¿Sí? Porque antes se pensaba que el calor era una propiedad que tenían los cuerpos, ¿sí? Hasta que mucho tiempo después se entendió realmente que el calor no es otra cosa que un proceso de transferencia, análogo a lo que es el calor, a lo que es el trabajo mecánico. ¿Sí? En este dispositivo que está acá, por ejemplo, se pone agua, ¿sí? Con unas paletas y unas pesas enrolladas con unas cuerdas, y se deja caer esta masa. Y las dos masas se dejan caer, entonces por la gravedad caen, ¿sí? Y hacen girar las paletas. Si yo calculo la variación de energía mecánica de estas masas, ¿sí? Y después pido la temperatura, ¿sí? Puedo relacionar el cambio en temperatura con el cambio en la energía mecánica de mi sistema. Ese equivalente de energía mecánica, cambio de temperatura, que sería termodinámico, es el equivalente mecánico de calor. Y en unidades, o sea que una caloría es la cantidad de energía necesaria para subir un grado la temperatura del agua, por ejemplo, una caloría es equivalente a 4,186 joules de energía mecánica. ¿Sí? Esa es una equivalencia entre lo que sería trabajo o variación de energía mecánica de las masas que van cayendo y aumento de la energía térmica de mi sistema reflejado en el aumento de la temperatura. ¿Sí? ¿Cómo es esto entonces? Ya yo agarro, por ejemplo, aceite, lo caliento a cierta temperatura, tengo agua a 20 grados, lo pongo en contacto. ¿Sí? Entonces el agua se calienta y llega a 100, por ejemplo, y mueve un molino. O sea que yo transfiero al molino, que después va a tener energía mecánica porque se van a mover las aspas, de alguna manera yo le transferí energía. ¿Sí? ¿Cómo se va a transferir? Bueno, ustedes dicen, bueno, el vapor calienta, el vapor sale con cierta velocidad y mueve las aspas. Sí, pero ¿quién le transfirió energía al agua? El aceite. El aceite, que está a 200 grados, le transfirió energía a la pava, al agua
de la pava. La pava, el agua se calentó, se transformó en vapor y movió el aspa. ¿Sí? Pero en este proceso acá, en el lado izquierdo, no hay trabajo mecánico. El trabajo mecánico está acá. De acá hubo otra manera de transferir energía, que no fue mecánica, no hay trabajo de una fuerza. Esa transferencia de energía se dio mediante el proceso calor y se debe únicamente que hay diferencia de temperatura. Si yo pongo acá, por ejemplo, agua o aceite de soja a 20 grados y pongo agua a 20 grados, nunca se va a transformar en vapor. Va a quedar a 20 grados. Pero como el aceite de soja, por ejemplo, acá, está a mayor temperatura, le transfiere energía al que está a menor temperatura. Siempre hay transferencia de objetos de mayor temperatura a de menor temperatura. Transferencia de energía. Y eso se traduce después en trabajo mecánico. ¿Sí? Entonces, el proceso de transferencia de energía de una fuente de mayor temperatura, T2, a una de menor temperatura, se denomina calor. ¿Sí? Y las unidades son las unidades de energía, porque es transferencia de energía, o sea que es joules. ¿Sí? Ahora voy a volver a esto, si no voy a hacer muchos parámetros. Entonces, ahora tengo que agregar acá. Tengo que agregar acá un término, porque antes yo definía energía mecánica como lo único proceso de transferencia era el trabajo, pero ahora hay uno más que no entra dentro de lo que sería la mecánica. Es un proceso que se llama Q, que es el calor, que es el proceso de transferencia de energía mediante, o que aparece por la diferencia de temperaturas. Bueno, esta ecuación se puede simplificar mucho más porque yo puedo eliminar el trabajo de fuerzas no conservativas internas y externas, ¿sí? Y puedo no tener en cuenta, por ejemplo, el movimiento del centro de masa de mi sistema, sino pensar el sistema como que está fijo en el piso, y yo únicamente me voy a dedicar a estudiar lo que sean las propiedades internas de mi sistema. Si yo simplifico esta ecuación, llego a este término, ¿sí? Que donde acá es el trabajo sobre el sistema, pero como yo les dije antes, vamos a estar interesados en lo que sería el trabajo del sistema sobre ese entorno, lo cual cambia el signo y llego a esta ecuación que está acá, que es el primer principio de la termodinámica. O sea, es una expresión directamente relacionada con la conservación de la energía, pero ahora está extendido, no es únicamente la energía mecánica de mi sistema, ¿sí? Es la energía mecánica más energía asociada a transferencia de energía debido a diferencia de temperatura. ¿Sí? Por eso aparece lo que sería acá el calor. Este calor es una cantidad que aparece o que es un proceso que surge por la diferencia de temperatura entre los objetos. Si los cuerpos están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Si están a distinta temperatura, va a haber transferencia de energía mediante el proceso de calor. ¿Sí? Los signos son importantes. Cuando Q es positivo, esta cantidad, tanta energía, mediante el proceso de calor se transfiere al sistema. Si es positivo, significa que ingresa al sistema y eso hace que aumente la energía interna. Si el Q, en cambio, es negativo, o sea, hay una transferencia negativa de calor, o sea, que sale energía del sistema, la variación de energía va a disminuir, ¿sí? Va a bajar. Bien. Bueno, esto sería lo que vamos a ver hasta hoy, con lo que voy a concluir en la clase, ¿sí? Porque ya no me queda mucho más tiempo. Lo que sería el primer principio de la termodinámica. Cómo el sistema, que es la variación de energía interna, todo lo relacionado con mi sistema, está relacionado o es igual, este cambio en mi sistema está asociado a los distintos procesos de transferencia de energía, que son el calor y el trabajo mecánico. ¿Sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, digamos, cómo dependiendo del camino que yo tome, fíjense que es una cosa interesante, que del lado izquierdo, ¿sí? Del lado derecho, perdón, tengo por ejemplo el trabajo, que es el área bajo la curva, o sea que si yo voy de un estado inicial a un estado final, por ejemplo, llevo el sistema desde un estado inicial a un estado final, y yo veo el área bajo la curva, por ejemplo, voy a ver que el trabajo depende del recorrido que yo tome. Si no es lo mismo, si yo voy por el primer ejemplo que yo tengo de la izquierda, que es primero a presión constante y después a volumen constante del estado final, el área bajo la curva es mucho menor que si yo voy del estado inicial, en la figura del medio,
Primero volumen constante y después la presión constante. El trabajo es distinto, o sea, el trabajo depende del camino recorrido. ¿Sí? El trabajo depende del camino recorrido. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir con el calor. ¿Sí? Son cantidades que dependen de la trayectoria, de cómo yo llevo el sistema del estado inicial al estado final. ¿Sí? Después vamos a ver en las próximas clases cómo la energía interna no ocurre lo mismo. La energía interna es una cantidad que depende únicamente del estado inicial y final. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo que lo dejo acá, que lo podemos discutir después en todo caso en las salas particulares. Un ejemplo muy sencillo, que de hecho hay uno muy parecido en la práctica, en donde tengo un gas a una cierta temperatura, en un cierto estado A, y lo llevo hasta el estado C. Perdón, tengo el estado, sí, hasta el estado C, y después vuelve a la A. Es lo que sería un ciclo. Llevo, por ejemplo, por el trayecto celeste, después vuelve por el verde, o lo puedo llevar, por ejemplo, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. ¿Sí? O sea, es un proceso cerrado, o sea, es un ciclo termodinámico en el cual llevo este gas por las distintas etapas hasta el punto inicial nuevamente, y en el cual le da cierta información. Es un ejercicio para tratar de utilizar el primer principio de termodinámica. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dicen que la energía interna, cuando se lleva el sistema del proceso A, del estado A al estado C, el cambio de energía interna es este, es 800 joules. Entonces me preguntan, por ejemplo, cuánta energía deben agregar al sistema en el proceso calor en el tramo ABC. O sea, la idea es aplicar el primer principio. ¿Sí? No sé si me va a quedar mucho tiempo, yo creo que ya podríamos cortar. ¿Sí? Para dejarlo para después. No, porque quiero que tengamos un mini recreo antes de que continuemos con la clase. No sé si quieren hacerme alguna consulta ahora.